La primera cosa que Caleb Thorne vio bajo aquella manta blanca fue una muñeca desnuda, en carne viva por la cuerda, y un pulso que seguía luchando incluso cuando el resto de ella parecía haber renunciado ya. El calor del verano pesaba sobre las afueras de Tombstone, Arizona, de ese que hace que la mañana se sienta cansada antes incluso de empezar. Caleb tenía 48 años, un ranchero que mantenía su mundo pequeño a propósito. Vivía lo suficientemente lejos del pueblo como para que los problemas, por lo general, se aburrieran antes de llegar a su cerca. Aquella mañana, el problema no llegó a caballo con un hombre. Llegó en una carreta. La carreta estaba torcida cerca del límite norte, una rueda medio hundida en el polvo. No había conductor ni huellas recientes de botas, solo una mula atada al poste, masticando despacio como si hubiera estado esperando toda la noche. La lona había desaparecido, reemplazada por una manta blanca bien estirada. De esas con las que se cubre algo que no se quiere que el sol vea. Caleb se quedó allí, con el café enfriándose en su mano, mirando la manta y escuchando en busca de un sonido honesto. No había pájaros, ni viento, ni ruido del pueblo, solo el leve crujido del cuero en la mula y un sonido bajo la manta que apenas podía llamarse respiración. Había una nota metida en el nudo de la cuerda en el portón trasero. El papel era barato. La tinta, intensa. 2 palabras destacaban como si alguien quisiera quemárselas en los ojos. Pagado. Entregado. Sin nombre, sin destino, sin una firma que importara, solo un sello borroso de un empleado de envíos y una mancha en el borde que parecía sudor. O algo peor. La mandíbula de Caleb se tensó. No había pedido nada. No había pedido ayuda. No le había pagado a nadie en el pueblo ni un solo favor. No desde el día en que enterró a su esposa y decidió que el mundo podía mantener sus manos lejos de su vida. Apartó la manta. Una joven yacía en la caja de la carreta, encogida como si hubiera intentado plegarse hasta desaparecer. El cabello estaba apelmazado de tierra. Los labios, agrietados. Las mejillas, amoratadas en los lugares blandos donde cabe una mano. Las muñecas estaban atadas, no con cuidado, sino con ese tipo de nudos que dicen, no eres una persona. Eres carga. Sus ojos se abrieron a medias. Miró a Caleb como quien ya ha conocido la muerte y decide que él es solo otra de sus formas. Pagaste por mí. Ahora hazlo. Caleb no parpadeó. No se estremeció. No preguntó qué quería decir, porque entendía lo suficiente. En su mente, él era el comprador, la última parada, el hombre que poseía lo que quedaba de ella. Se inclinó un poco más y su voz salió baja, controlada, casi demasiado suave para notarse. No te compré, y no tomo nada que no me sea dado libremente. Sus ojos no se suavizaron. Se endurecieron. Eso era peor. Eso significaba que no había plan, ni reglas, ni trato que seguir. Solo el espacio vacío donde debería haber misericordia. Entonces no me devuelvas, susurró ella, y su barbilla tembló una sola vez antes de obligarse a quedarse quieta. Haz algo. Caleb cortó la cuerda con una pequeña navaja, con cuidado de no rozarle la piel. Cuando los nudos cedieron, sus manos no se alzaron hacia él. Se quedaron cerca de su pecho, protegiendo lo poco que aún confiaba. Aún así, él la levantó y la llevó dentro como si fuera lo único que importaba. Dentro de la cabaña, la dejó en la habitación del fondo y puso agua a su alcance. Luego retrocedió y le dio espacio para respirar. La muchacha lo observaba con unos ojos que medían la distancia como si fuera un arma. Caleb volvió a salir hacia la carreta. La examinó como examinaba las nubes de tormenta. Se agachó junto a las ruedas y el estómago volvió a encogérsele. Las marcas eran incorrectas, demasiado limpias, demasiado superficiales, como si la carreta hubiera sido empujada hasta allí. No había entrado a toda prisa, alguien quería que la encontraran, pero no quería dejar su propio rastro. En el portón trasero, bajo la manta, había algo más. Una marca tenue en la madera, presionada con la fuerza suficiente para dejar huella.
No era una marca de ganado ni un nombre, sino un símbolo. Simple y deliberado. Del tipo que usa un hombre cuando cree que nadie lo cuestionará. La mano de Caleb se quedó suspendida sobre él. Sus dedos temblaron una vez, solo una, como no lo habían hecho en años, porque ya había visto ese símbolo antes. Y la última vez que lo vio, estaba de pie junto a una tumba reciente, escuchando a un predicador hablar del cielo mientras el desierto se tragaba lo único que había amado. Caleb se incorporó lentamente y miró hacia la ventana de su cabaña. La joven seguía allí, seguía observando, seguía esperando el momento en que la bondad se convirtiera en una trampa. En el pueblo, hombres como Silus Crono dejaban regalos en las cercas. Hombres así dejaban advertencias, o carnada. Caleb respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más afilado que el dolor. Sintió una decisión. Si aquella carreta era un mensaje, entonces alguien había elegido el rancho equivocado para enviarlo. Si aquella muchacha era propiedad, entonces alguien estaba a punto de aprender qué ocurría cuando intentabas entregar un alma humana como si fuera un saco de pienso. Pero había una pregunta que lo decidiría todo. Si Caleb no había pagado por ella, ¿quién lo había hecho? ¿Y por qué dejarla bajo una manta blanca en su cerca? A menos que quisieran que él abriera la puerta a una guerra que había jurado no volver a pelear. Caleb se sentó a la mesa de la cocina con aquella nota barata en la mano, y la cabaña se sintió más pequeña que nunca. Sabía que la carreta no era un accidente, y sabía que el siguiente movimiento tenía que ser suyo. Eliza estaba en la habitación del fondo, respirando superficialmente, con los ojos más abiertos que cerrados. Aún no había tocado la comida. No había pedido un nombre. Tampoco había pedido misericordia. Solo vigilaba a cada sonido como si fuera una advertencia. Bajo la luz de la lámpara, Caleb examinó el sello y supo que había pasado por un libro de registros, lo que significaba que algún hombre en el pueblo sabía más de lo que decía. Se acercó al umbral de la habitación del fondo y habló suavemente, para que su voz no sonara como una orden. «Me llamo Caleb». Los ojos de Eliza se alzaron un instante. No dijo nada. «Voy a ir al pueblo. Voy a volver. Yo no dejo atrás a la gente». Eso provocó una reacción. Sus hombros se tensaron. Caleb alzó ambas manos, con las palmas abiertas. «No voy a dejarte por ellos. Voy a averiguar quién cree que puede dejar a un ser humano en mi cerca como si fuera un saco de grano». Eliza tragó saliva. Su voz salió fina. «Si vas al pueblo, lo sabrán». Caleb asintió. «Por eso voy». Le dejó una linterna cargada y luego se detuvo y sacó las balas. No quería que pensara que la única opción era un arma. Quería que pensara que había otra salida. Antes de ensillar el caballo, dejó un trozo de tiza sobre la mesa de la habitación del fondo. Una cosa pequeña que pudiera sostener, algo simple que dijera, «Aquí no estás indefensa». Luego cabalgó. Fue directo al patio de envíos, donde el aire olía a heno, sudor y dinero. Un empleado estaba sentado tras un mostrador con un libro de registros tan grueso como una Biblia de iglesia. El hombre levantó la vista, vio a Caleb y forzó una sonrisa como si fuera parte de su trabajo. «Buenos días, señor Thorne». Caleb dejó la nota sobre el mostrador. «¿Reconoce ese sello?». El empleado miró de reojo y luego intentó parecer aburrido. «Hay muchos sellos». Caleb se inclinó apenas un poco. Su voz se mantuvo calmada. «No me obligue a empezar a adivinar». El empleado se pasó la lengua por los labios. «Es del patio Benson. La carga pasa por allí. A veces se vuelve a etiquetar por conveniencia». Los ojos de Caleb se entrecerraron. «¿Reetiquetar?». El empleado se encogió de hombros como si fuera el clima. «El papeleo viaja más rápido que la verdad». Caleb deslizó una moneda sobre el mostrador. No como un soborno, más bien como un recordatorio de que los hombres hablaban con más facilidad cuando sentían que les pagaban por la molestia. Odiaba hacerlo. Lo hizo de todos modos.
El empleado abrió el libro de registros. Usted sí envió dinero el mes pasado. Suministros, clavos, harina, aceite para lámparas, algo de grano. Caleb asintió. Sé lo que pedí. El empleado golpeó una línea con el dedo. Aquí está el problema. Alguien añadió un segundo concepto bajo el mismo pago. Entrega especial. Sin descripción. Caleb se quedó mirándolo y el estómago se le heló. El empleado bajó la voz. Ese tipo de línea no se añade por accidente. Caleb no preguntó quién lo había hecho. Ya conocía la forma de la respuesta. Había visto aquel símbolo en la carreta. Había sentido como el recuerdo antiguo volvía a arañarle por dentro. Esa marca pertenecía a Silas Crowe, un hombre que vendía todo lo que no podía defenderse y sonreía mientras lo hacía. Caleb se apartó del mostrador. ¿Quién lo autorizó? El empleado dudó. No quiere saberlo. Caleb se inclinó un poco más. Yo tampoco quería que dejaran a una muchacha en mi cerca. El empleado tragó saliva. ¿Un mensajero? ¿Uno de los chicos de Crowe? Alto, pañuelo rojo. Habla como si tuviera amigos en la oficina del sheriff. Caleb se fue sin decir otra palabra. Afuera, el sol parecía más cruel. El pueblo, más ruidoso. Cabalgó hasta la pequeña oficina cerca del juzgado, donde el juez de paz guardaba su sello y su paciencia. El hombre de dentro era mayor. Mangas arremangadas, tinta en los dedos. Parecía alguien que había pasado la vida convirtiendo el caos en papel. Caleb entró. Necesito un certificado de matrimonio. El anciano parpadeó. ¿Buscas empezar de nuevo, Caleb? Caleb no sonrió. Busco detener algo. El juez lo estudió y luego se recostó. ¿La joven está aquí? No. Así no funciona esto. Caleb asintió. Lo sé. La traeré. Si ella acepta. Los ojos del juez se afilaron. Más vale que acepte. La voz de Caleb bajó. La han tratado como propiedad. Estoy intentando hacerla legalmente intocable. La habitación quedó en silencio. El juez exhaló despacio. Crowe. Caleb no respondió porque no hacía falta. El juez se frotó la mandíbula. Tráela mañana por la mañana. Trae un testigo. Y, Caleb, trae cualquier cosa que respire y pueda testificar. El papel ayuda. Pero un testigo vivo es lo que hace sudar a los hombres. ¿Qué quiere decir? Que si haces esto, te metes en una pelea de la que no podrás salir. Caleb asintió una sola vez. Ya lo hice. Regresó al rancho a todo galope, el polvo alzándose tras él como una bengala de advertencia. Cuando llegó, Eliza estaba de pie en la puerta, linterna en mano, los hombros tensos como si se sostuviera solo por pura voluntad. Miró su rostro y supo que no traía buenas noticias. Caleb desmontó despacio. Cambiaron el papeleo. Los ojos de Eliza bajaron. Entonces, es verdad. No, dijo Caleb con voz firme. Es una mentira que quieren volver verdad. Se acercó con cuidado de no invadir su espacio. Hay una manera de cortarles las manos. Al menos en el papel. Eliza lo miró, confundida y asustada. ¿Qué manera? Vamos con el juez. Hacemos los papeles como se debe. No porque un papel salve mágicamente a nadie, sino porque nos compra tiempo y te da un nombre legal junto al mío cuando comparezcamos ante un juez por primera vez desde que llegaste. La expresión de Eliza se quebró, no en una sonrisa, sino en incredulidad. Ni siquiera me conoces. Caleb asintió. Sé lo que te hicieron, y sé lo que harán si sigues siendo solo una línea en un libro de cuentas. Los dedos de Eliza se apretaron en torno a la linterna. ¿Y después? La voz de Caleb se suavizó apenas un poco. Después decides tú. Si quieres irte, te vas. Si quieres quedarte, te quedas. Pero ahora mismo te estoy dando un escudo. Eliza miró más allá de él, hacia el camino vacío,
como si ya viera hombres acercándose. Luego susurró. Casi las mismas palabras que antes, pero ahora son distintas. Pagaste por mí. Ahora hazlo. Caleb asintió. De acuerdo. Se volvió hacia el granero para ensillar de nuevo, y entonces lo oyó. Un leve crujido en la cerca. Sonaba a cuero moviéndose sobre madera, como alguien inclinado, escuchando. Caleb se quedó inmóvil, los ojos entornados, porque el camino estaba vacío. Pero el rancho ya no se sentía vacío. ¿Cuánto tiempo llevaba alguien observando? ¿Iban a dejar que Caleb cabalgara al pueblo con Eliza o la tomarían antes? Se detuvo un instante. Luego su cuerpo decidió por él, como si la propia madera le advirtiera. Eliza vio el cambio en su rostro. No preguntó qué pasaba. No hacía falta. Había vivido lo suficiente con miedo como para reconocerlo en otros. Caleb apoyó la mano en la puerta del establo, despacio y en silencio, y la cerró con cuidado. No quería asustar a los caballos. No quería asustar más a Eliza. Se alejó del granero y caminó hacia la cerca como quien da un paseo casual, el tipo de paseo que da un hombre cuando revisa un poste. Pero sus ojos estaban alerta y su mano derecha suelta, cerca del cinturón. Eliza, dijo sin volverse. Quédate dentro. Cierra la puerta. Si me oyes silbar, ve a la habitación del fondo y no salgas. La voz de ella llegó fina desde la puerta. No quiero estar sola. Caleb se detuvo medio segundo. Lo sé. Y siguió caminando. Al llegar a la cerca, lo vio. El ala de un sombrero baja, un hombro apoyado en el poste como si el hombre llevara allí el tiempo suficiente para acomodarse. Era alto, delgado, y llevaba un pañuelo rojo, como si quisiera ser recordado. El desconocido sonrió despacio, con suficiencia, la sonrisa de los hombres que creen que la ley es su prima. Buenas tardes, señor Thorne, dijo. Oí que algo apareció en su cerca. Algo que no se supone que se quede. Caleb no respondió. Solo lo recorrió de los pies a la cabeza, como calculando cuántos problemas cabían en un solo cuerpo. El hombre asintió hacia la cabaña. Estoy aquí para asegurarme de que no se confunda sobre qué pertenece a quién. La voz de Caleb se mantuvo tranquila. Se equivocó de rancho. El desconocido soltó una risa breve. No. Es el correcto. El libro dice que el dinero se movió. El libro dice que su nombre está en la línea. Y la gente del pueblo confía más en el papel que en las personas. Caleb dio un paso adelante. El papel puede decir muchas cosas. La sonrisa del hombre se afinó. A Crow no le gustan los retrasos. Ni las preguntas. Así que mantengámoslo simple. Cambió el peso como si fuera a pasar junto a Caleb hacia la puerta. Ese fue el momento en que Caleb se movió. Se movió rápido. Un giro seco, un golpe limpio, y el hombre dejó de fingir valentía. Emitió un sonido más de sorpresa que de dolor. Eliza jadeó desde la puerta. Caleb no apartó la vista de él, porque los problemas solo necesitan un segundo. Caleb apretó el agarre y habló bajo. Vas a sentarte. Vas a mantener la calma. Y me vas a decir quién te envió. Los ojos del desconocido relampaguearon. ¿Tú lo sabes quién? Silus Crow, dijo Caleb, asintiendo como si el nombre fuera amargo pero familiar. El hombre intentó soltarse. Caleb lo empujó al polvo, le clavó una rodilla entre los omóplatos y sacó una cuerda de la silla. Un ranchero siempre lleva cuerda. Algunos hombres guardan una Biblia junto a la cama. Aquí, la cuerda es lo primero que se toma. En segundos, las muñecas del desconocido quedaron atadas. Lo bastante firme para sujetar, no tanto como para cortar. Caleb no buscaba matar. Buscaba dejar un mensaje que viajara más rápido que el chisme. Arrastró al hombre hasta el poste de amarre y lo ató allí como una mala decisión que necesitaba tiempo para pensar. Solo entonces Caleb se volvió hacia Eliza. Ella estaba en la puerta,
la linterna temblando en sus manos. El rostro pálido, los ojos muy abiertos, no por curiosidad, sino porque aquel miedo viejo intentaba volver a subírsele a los hombros. La voz de Caleb se mantuvo firme. «Estás a salvo». Eliza tragó saliva. «¿Por cuánto tiempo?» Caleb miró al hombre atado y luego a ella. «El suficiente para darte tu escudo». El desconocido rió con el labio partido. «¿Escudo? ¡Qué tierno! ¿Crees que a Crow le importan los escudos?» Caleb se acercó y se agachó hasta quedar a su altura. «A Crow le importa el dinero. A Crow le importa el control. A Crow le importa lo que la gente cree». La sonrisa del hombre volvió. «Entonces cree esto. Si cabalgas al pueblo con ella, volverás con grilletes». Los ojos de Caleb se estrecharon. «¿Quién lo ayuda en el pueblo?» El hombre dudó. Solo un instante, demasiado largo. Caleb sonrió, y no fue amable. «Esa pausa me lo dice todo». El hombre cerró la boca, pero ya era tarde. Caleb tenía su respuesta. Crow tenía amigos en la oficina del sheriff y quizá también en el patio de envíos. Tal vez incluso más cerca. Caleb se incorporó y se sacudió el polvo de las manos. «Eliza, entra». Eliza no se movió. «No quiero dejarte aquí fuera con él». La voz de Caleb se suavizó. «No te estoy dejando. Estoy terminando esto, ¿de acuerdo?» Los ojos de Eliza fueron a la cuerda en las muñecas del hombre. ¿Eso era lo que quería decir con hazlo? Caleb se detuvo. «No». Miró la cabaña y luego volvió a ella. «Cuando dijiste pagaste por mí, ahora hazlo, yo oí otra cosa». Eliza frunció el ceño. «¿Qué?» Oí a una mujer pidiéndole a alguien que detuviera lo siguiente malo. Caleb señaló el camino. «Y eso es lo que voy a hacer». Se acercó despacio para que no se sobresaltara. «Iremos al pueblo al amanecer. Y si alguien cree que puede llevarte, más le vale traer algo más que papeleo. Vamos a ver al juez. Vamos a conseguir ese certificado. Entonces Crow podrá gritar lo que quiera. En el papel, serás mi esposa. Y eso significa que si Crow intenta reclamarte como carga, tendrá que hacerlo a la luz del día. Y la luz del día pone nerviosos a los mentirosos». Eliza lo miró sin saber si debía sentirse enfadada o aliviada. «¿Harías eso por una desconocida?» Caleb se encogió de hombros. «Yo también he sido el desconocido». El hombre atado soltó una risa ahogada. «Si haces esto, empiezas una guerra». Caleb lo miró con calma de amanecer. «No. La empezaste tú cuando la dejaste bajo una manta blanca en mi cerca». Eliza apretó la linterna. «¿Y si vienen esta noche?» Caleb asintió hacia la ventana. «Entonces descubrirán que no soy como la mayoría. Si sigues conmigo, prepárate un poco de té o café, según el tipo de día que sea, y acomódate. Y dime esto, ¿qué hora es ahora mismo donde estás? ¿Y desde dónde estás escuchando? Y si quieres el resto de esta historia, suscríbete para no perder el rastro cuando se vuelva oscuro». Porque justo entonces, más allá de la cerca, Caleb oyó a un segundo caballo respirar en el polvo. Y esta vez, el jinete no se molestó en esconderse. El segundo jinete no se detuvo en la cerca. Entró directamente, despacio y confiado, como si la tierra ya le perteneciera. Su caballo era oscuro, bien alimentado y tranquilo, lo que le dijo a Caleb todo lo que necesitaba saber. No era un chico haciendo recados. Era el tipo de hombre que habla bajo porque está acostumbrado a ser obedecido. Eliza retrocedió hasta la puerta, la linterna temblando otra vez, los ojos fijos en el rostro del jinete, y algo viejo y doloroso cruzó su expresión. Caleb lo vio. «Ese es Silas Crow», dijo Caleb. El jinete desmontó con facilidad, el polvo asentándose alrededor de sus botas. Miró al hombre atado al poste, luego a Caleb, y finalmente a Eliza como si fuera un objeto mal colocado que le molestaba. «Bueno», dijo el recién llegado, con voz suave.
Parece que hiciste un desastre de una entrega sencilla. Sonrió como si la ley le debiera dinero. Caleb se mantuvo en su sitio. Te faltó valor al mandar a tus chicos en lugar de venir tú. El hombre sonrió apenas. Quería ver cómo lo manejabas. La voz de Eliza salió antes de que pudiera detenerla. No le hagas caso. Los ojos del hombre se posaron en ella. Sigue respirando. Eso es bueno. Significa que podemos terminar el negocio. Caleb se interpuso entre ellos. No agresivo. Definitivo. Aquí no hay ningún negocio. El hombre soltó una risa. Lo hay si el dinero cambió de manos. Caleb negó con la cabeza. No cambió. El hombre metió la mano en el abrigo y sacó unos papeles doblados, limpios y ordenados, como si hubiera ensayado ese momento. Aquí dice que sí. El papel puede hacer que diga cualquier cosa, respondió Caleb. Eliza apretó la linterna contra el pecho. Se casó conmigo. El hombre parpadeó una sola vez. Eso fue toda la prueba que Caleb necesitó. ¿Perdón?, dijo el hombre. La voz de Caleb se mantuvo pareja. Firmamos ante un juez, con testigos. El hombre rió más fuerte esta vez. ¿Crees que eso detiene algo? Caleb asintió. Te impide llamarla propiedad. La sonrisa del hombre se desvaneció. Acabas de convertirte en un problema. Caleb dio un paso más cerca. Eso pasó cuando la dejaste bajo una manta en mi cerca. El hombre miró al atado. Deberías desatarlo. Caleb no se movió. El hombre suspiró. No entiendes cómo funciona esto. Hombres como tú viven porque hombres como yo lo permiten. Eliza habló. La voz temblorosa pero clara. ¿Ya no me perteneces? El hombre la miró. La miró de verdad esta vez, y algo duro brilló detrás de sus ojos. Nunca fuiste otra cosa que una deuda. Caleb sintió esas palabras caerle en el pecho como un martillo. Aquí se acabó, dijo Caleb. El jinete negó despacio con la cabeza. No. Apenas estoy empezando. Para mañana por la mañana, habrá una denuncia esperando en Tucson. Secuestro, fraude, cualquier cosa que haga que una placa te mire primero a ti y a la verdad de último. Y cuando llegue la ley, no importará lo que digas. Importará a quien crean. Caleb sonrió, y eso lo sorprendió incluso a él. Por eso iremos nosotros primero a Tucson. Los ojos del jinete se entrecerraron. No llegarán. Caleb señaló con la cabeza al hombre atado. Él sí. El jinete volvió a reír, pero esta vez sonó tenso. ¿Crees que un tonto atado a un poste me asusta? Caleb dio un paso más, lo bastante cerca como para que el jinete oliera polvo y cuero. No. Pero es una prueba. Y las pruebas viajan. El jinete montó su caballo. Despacio, deliberado. Estás eligiendo el camino difícil. Caleb sostuvo su mirada. Siempre lo hago. El jinete dio media vuelta y se marchó sin decir otra palabra. El polvo se asentó. El mensaje quedó. Eliza se apoyó en el marco de la puerta como si la última gota de fuerza se le hubiera escapado al fin. Caleb fue hacia ella, con cuidado, firme. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió, aunque sus ojos decían otra cosa. Él no ha terminado. Caleb negó con la cabeza. Nosotros tampoco. Se movieron rápido después de eso. Caleb cargó agua, comida, heno y cuerda. Mantuvo al hombre atado, pero a la sombra, porque los testigos muertos no le sirven a nadie. Eliza se cambió a ropa que le quedaba bien, sencilla y limpia, como una persona otra vez. Cuando el sol empezó a bajar, estaban junto a los caballos. No me debes esto, dijo Eliza. Caleb apretó una cincha. Lo sé. Entonces, ¿por qué?, preguntó ella. Porque dejar que el mal actúe en silencio es como los hombres decentes pierden. Caleb se detuvo. Y porque hace mucho tiempo alguien me pidió que hiciera algo y no lo hice.
No volveré a cometer ese error. Eliza tragó saliva. ¿Y si en Tucson no escuchan? Caleb miró hacia el camino. Entonces haremos que escuchen. Montaron cuando el cielo se volvió naranja. El hombre atado iba entre ellos, el polvo levantándose bajo los cascos detrás. El rancho volvió a quedar en silencio, como si contuviera la respiración. Delante de ellos esperaba Tucson, y con ella hombres con placas y sonrisas que decidían quién importaba. Mientras cabalgaban, Eliza se acercó y susurró. Si esto sale mal, ¿qué pasa conmigo? Caleb respondió sin dudar. Sigue siendo mi esposa hasta que tú decidas lo contrario. Eliza asintió despacio y, por primera vez, no parecía asustada. Pero en el camino, muy detrás de ellos, otro jinete giró hacia el sur, rumbo a Tucson, llevando un mensaje que se aseguraría de que la ley ya estuviera esperando cuando Caleb llegara. La pregunta ahora era simple: ¿llegaría primero la verdad, o la mentira vestiría una placa cuando entraran al pueblo? A la tarde siguiente, los caballos estaban cansados y las gargantas secas. Llegaron a Tucson con polvo entre los dientes y el atardecer a la espalda, y Caleb pudo sentir al pueblo observándolos antes de que nadie hablara. En Tucson, las miradas lo siguieron, y las miradas equivocadas siguieron más de cerca. El hombre atado iba detrás, las muñecas amarradas al cuerno de la silla, la cabeza baja, respirando con dificultad. Un testigo vivo se ve como problemas para un hombre culpable, y Caleb quería que todos vieran que los problemas habían llegado. ¿Estás bien?, preguntó Caleb. Eliza asintió una vez. Sigo de pie. Eso es algo, casi sonrió Caleb. Es más que suficiente. Se dirigieron primero a la oficina del juez, porque el papel es una especie de arma en pueblos como este, pero no llegaron ni a 2 manzanas. Un ayudante del sheriff salió de la sombra como si hubiera estado esperando. Camisa limpia, cinturón limpio, y un rostro amable de la misma forma en que una trampa es lisa. Caleb Thorne, dijo, como leyendo una lista. Estás lejos de casa. Caleb detuvo el caballo. Solo de paso. Los ojos del ayudante se deslizaron hacia Eliza. ¿Y quién es esta? Los hombros de Eliza se tensaron, pero levantó la barbilla. Me llamo Eliza. El ayudante sonrió. No te pregunté tu nombre. La voz de Caleb se volvió plana. Es mi esposa. El ayudante alzó las cejas, divertido. ¿Tu esposa? Eliza habló rápido, firme. Sí. Nos casamos en Tombstone. La sonrisa del ayudante siguió ahí, sus ojos no. Curioso. Me llegó un telegrama sobre una muchacha desaparecida. Dice que fue llevada contra su voluntad. Caleb lo sintió en el pecho. Ahí estaba. La mentira ya vestida y esperando. Enséñamelo, dijo Caleb. El ayudante sacó un telegrama doblado y lo sostuvo fuera de su alcance. Puedo leerlo en voz alta, si quieres. Caleb no parpadeó. Léelo. El ayudante se aclaró la garganta, disfrutando la atención. Femenina, 20 y tantos, disputa de propiedad, posible secuestro, el comprador alega fraude. Retener al ranchero. Si se localiza. Las manos de Eliza se enfriaron. Caleb sintió cómo cambiaba su respiración a su lado. Se inclinó un poco hacia adelante. El comprador alega, repitió. El ayudante asintió. Eso dice. Caleb miró el cinturón del ayudante, luego su postura, demasiado confiada, demasiado lista. No era solo un ayudante haciendo su trabajo. Era un ayudante haciendo el trabajo de otro. Caleb señaló al hombre atado detrás de ellos. ¿Quieres respuestas? Empieza por él. El ayudante miró atrás y, por primera vez, su sonrisa se resbaló apenas. Fue suficiente. ¿Y eso qué es? Preguntó. Un testigo, dijo Caleb. Un hombre que fue a mi rancho a recoger a mi esposa como si fuera mercancía. Eliza tragó saliva. Me llamó una entrega. Los ojos del ayudante se estrecharon.
Tienes valor trayendo a un hombre atado a mi pueblo. Caleb se encogió de hombros. A veces tengo más valor que sentido. El ayudante se acercó demasiado a Eliza. Señora, ¿vino usted con Caleb Thorne por voluntad propia? La garganta de Eliza se movió. Caleb esperó. Este era su momento. No el suyo. Me dejaron en su cerca bajo una manta. Estaba atada. Estaba herida. Él cortó la cuerda. Me llevó dentro. Me casé con él porque quería vivir. La boca del ayudante se tensó. Entonces admite que se casó bajo presión. Los ojos de Eliza destellaron. ¿Bajo presión de los hombres que me vendieron? No de él. Caleb observó el rostro del ayudante y lo vio. No escuchaba la verdad. Buscaba una sola palabra que pudiera torcer. Caleb sacó el certificado de matrimonio del abrigo, doblado con cuidado, y lo alzó para que lo vieran todos, no solo el ayudante. Firmado por un juez, dijo. Firmado por testigos. ¿Quiere llamarlo fraude? Discútalo con el juez. El ayudante no tocó el papel. Podemos arreglar todo eso en la comisaría. No, dijo Caleb, tranquilo. La mano del ayudante fue hacia su arma. Disculpe. Caleb no se movió. Si va a arrestar a alguien, arreste al hombre que vino a recogerla. El ayudante volvió a mirar atrás. Ahora calculaba. Si se llevaba a Caleb, tendría que explicar al hombre atado. Si se llevaba al hombre atado, tendría que admitir que había un recolector. De cualquier modo, alguien importante se pondría nervioso. Eliza se inclinó hacia Caleb y susurró. Está ganando tiempo. Lo sé, asintió Caleb. Apareció un segundo ayudante en la esquina. Luego un tercero. Demasiados. Demasiado rápido. Como si supieran dónde pararse. Caleb giró apenas la cabeza hacia Eliza. Cuando silbe, haces exactamente lo que practicamos. Esconderme, susurró ella. Quedarme callada. Bien. El primer ayudante forzó otra sonrisa. Señor Thorne, venga con nosotros. Hablemos amistosamente. Caleb había visto ese tipo de normalidad antes. Es la que aparece cuando alguien poderoso ya pagó el final. No eres amistoso, dijo. La sonrisa cayó. Última oportunidad. Caleb miró a la multitud, luego al testigo atado, luego a Eliza. Sintió como el pueblo se cerraba como una compuerta. Y entonces el hombre atado levantó la cabeza y murmuró algo que le quitó el color al rostro de Eliza. Las tierras malas, fuera del pueblo. Un punto de entrega entre las rocas. Silencioso. Los dedos de Eliza se aferraron a la manga de Caleb. ¿Qué quiere decir? Caleb no respondió de inmediato. Miró a los ayudantes. Decir la verdad en voz alta habría sido un regalo para hombres que ya torcían cada palabra. Se inclinó hacia Eliza y habló bajo. Que ya eligieron el lugar donde quieren que desaparezcas. A Eliza se le cortó el aliento. Entonces, ¿qué hacemos? Caleb la miró y, por primera vez desde aquella carreta, su rostro se suavizó. Hacemos lo que no esperan. Se volvió hacia el ayudante del telegrama. ¿Quieres que vaya contigo? Bien. Pero primero vas a leer ese mensaje otra vez, en voz alta. Para que todos aquí oigan quién acusa a quién. El ayudante frunció el ceño. Así no funciona esto. Caleb señaló a la gente. Funcionará si te importa tu pueblo. Si no, no te importará decirlo en voz alta. Algunos en la multitud se movieron. Un hombre con canas en la barba entornó los ojos. Una mujer acercó a su hijo. La gente mayor de 40 reconoce cuando el poder se apoya en alguien. Puede que no siempre lo enfrenten, pero lo reconocen. El ayudante se aclaró la garganta y lo leyó de nuevo. Más alto. Cuando dijo el comprador alega, algunas cabezas se giraron. Cuando dijo retener al ranchero, se giraron más. Caleb alzó el certificado para que todos lo vieran.
Esto dice que es mi esposa. Esto dice que eligió. Si quieren llamarla propiedad, entonces están llamando propiedad a una mujer viva, aquí mismo en la calle. La mandíbula del ayudante trabajó. Nadie dijo propiedad. El hombre atado tosió y murmuró. Crossy. Esa palabra cayó sobre la multitud como una piedra en un balde de lata. Cro. La gente conocía a ese nombre. Cállate, dijo el ayudante. La voz de Caleb siguió tranquila. No le dices a un testigo que se calle. No si eres el bueno. El ayudante dio un paso al frente. Caleb no se movió. Solo silbó, corto y agudo. Eliza se giró sin dudar. Se deslizó entre dos carretas y entró en la puerta más cercana, tal como habían practicado. Sin gritos ni súplicas. Solo movimiento. Solo voluntad. El ayudante se lanzó para detenerla, y eso le dijo todo a la multitud. Un hombre se interpuso. Un momento. ¿Por qué corre si es la desaparecida? Dijo uno. ¿Por qué se esfuerza tanto en callarla? Añadió otro. Caleb no sonrió. Pero por dentro, algo se aflojó. A veces no necesitas un héroe. A veces necesitas a unas cuantas personas normales que deciden que ya se cansaron de que las engañen. El ayudante miró alrededor y comprendió que había perdido el escenario limpio que quería. Ahora tenía público. Caleb se acercó. Puedes llevarme a la comisaría si quieres, pero si la tocas, toda esta calle recordará tu cara. ¿Crees que puedes amenazar a la ley? Dijo el ayudante. No, respondió Caleb. Creo que la has estado usando como disfraz. El ayudante hizo una seña. Dos hombres se movieron hacia Caleb. Caleb levantó la mano. Antes de eso, miren esto. Señaló el certificado. Si me arrestan, arrestan a su esposo. Eso es un lío judicial. Si la arrestan a ella, arrestan a una esposa con un testigo diciendo que Crow intentó recogerla como carga. Eso es un lío mayor. El ayudante dudó. Y en esa duda se abrió la grieta por donde podía entrar la verdad. Desde la puerta, Eliza habló, no fuerte, pero lo suficiente. No voy a las tierras malas. No voy a ir a ningún lado con sus hombres. La multitud murmuró. Las tierras malas no eran un lugar al que se fuera por accidente. Caleb miró a la gente. La encontré atada bajo una manta. Si eso no les molesta, están dormidos. Y si les molesta, no dejen que una placa torcida les diga que no es asunto suyo. Esa frase cayó con peso. El ayudante se enderezó. Esto es asunto oficial. Disuélvanse. Nadie se movió. Caleb miró a Eliza, de manos apretadas y ojos firmes. Seguía asustada, pero ya no estaba callada. Esto es lo que va a pasar, dijo Caleb. Me dejarás llevar a mi esposa al juzgado. Dejarás que este testigo hable con un juez. Y si intentas detenerlo, prepárate para explicar a todo el pueblo por qué proteges a Silas Crow. El rostro del ayudante tembló. Estaba acorralado, no por un arma, sino por la luz del día. Y eso es lo que la gente olvida del viejo oeste. Sí, había tiroteos. Pero para un hombre corrupto, lo más peligroso solía ser una pregunta pública que no podía responder. Eliza salió, los hombros erguidos. No solo me llevaste dentro aquel día, dijo suavemente. Me devolviste a mí misma. Caleb tragó saliva. Tú hiciste eso. Caminaron juntos hacia el juzgado, despacio y firmes. La multitud se abrió. Los ayudantes siguieron a distancia, enfadados y atrapados. Horas después, el sol estaba más bajo y la calle se sentía distinta. La sonrisa del ayudante había desaparecido. El testigo estaba en una celda, hablando rápido. Y el nombre de Crow por fin se decía en voz alta. Esa noche, Caleb y Eliza salieron de Tucson sin huir, simplemente marchándose. El desierto se veía igual, pero no se sentía igual.
Eliza llevaba las riendas con manos firmes. Caleb la miró. Ahora decides tú. Eliza miró la línea oscura de su rancho a lo lejos y asintió una vez. Decido quedarme. Así que aquí está la pregunta. Cuando la mentira aparece con una placa, ¿te quedas callado o te paras donde la verdad pueda verte? Ese día, Caleb hizo lo que muchos hombres no harían. Usó papel, paciencia y columna vertebral. No porque no tuviera miedo, sino porque estaba cansado de vivir en un mundo donde el mal gana solo porque nadie habla. Eliza hizo la parte más difícil, dejó de creer que era propiedad. El oeste podía ser cruel. Eso es verdad. Si esta historia te llegó, dale me gusta y suscríbete para más relatos del oeste con carácter. Cuando la crueldad aparece en tu cerca, ¿qué tipo de persona eliges ser?